Hola, el equipo está conformado por Alison, Alexa, Sergio y Christopher. A continuación les daré una introducción al tema. El lenguaje es una habilidad que consiste en el uso de señas, señales, letras o sonidos que nos permiten comunicarnos mediante ideas, emociones o hechos concretos de nuestra vida cotidiana. Para comunicarnos mediante el lenguaje, nuestro cerebro tiene zonas específicas que se activan y trabajan para producir esta comunicación. Estas dos áreas son el área de Wernicke y el área de Broca. Em, También tenemos que el habla es una de las capacidades o habilidades a las que más valor se les ha proporcionado tradicionalmente. Esto debido a que la mayoría de las personas la empleamos de forma automática, incluso sin pensar en lo que estamos diciendo. Lo cierto es que hablar supone una serie de procesos muy complejos. Dichos procesos son llevados a cabo en diferentes áreas del cerebro. Una de las principales es el fascículo arqueado. El área de Broca es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas. Así pues, tanto en la escritura como el habla, esta porción del sistema nervioso central se especializa en la producción de un mensaje con coherencia interna y articulado mediante las fracciones del lenguaje correspondientes, ya sean letras o fonemas. Está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio cerebral izquierdo. Si bien en algunos casos excepcionales se encuentra en el hemisferio derecho, concretamente, según el mapa de Brodmann, ocupa las áreas 44 y 45, cerca del ojo y pegado a la parte frontal del lóbulo temporal. Actualmente, el área de Broca se asocia a estas funciones y procesos mentales principales. Producción del lenguaje, contribuye a crear lenguaje hablado o escrito, regulación de los gestos vinculados al habla, reconocimiento de las estructuras gramaticales, regulación de la pronunciación de fonemas, regulación del ritmo del habla, y además el área de Broca también se encarga de trabajar con otro elemento importante de la producción del lenguaje hablado, los tiempos. Así permite que le demos nuestra habla el ritmo adecuado. El área de Wernicke es una de las principales áreas de la corteza cerebral, responsable de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Se considera el centro del lenguaje receptivo. Por lo general, aunque no siempre, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Esto es así en el 90% de las personas diestras y en el 70% de las personas zurdas, aproximadamente. En concreto, el área de Wernicke abarca la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo. Sin embargo, la ubicación exacta y la extensión de esta área ha sido un tema controvertido entre los científicos. Las principales funciones del área de Wernicke se relacionan con procesos de percepción, recepción y comprensión del lenguaje. El objetivo general del área de Wernicke es representar las secuencias fonéticas, o sea, los sonidos. Con frecuencia, las lesiones en el lóbulo temporal del hemisferio dominante del cerebro provocan un trastorno del lenguaje al que se ha dado el nombre de afasia de Wernicke, a causa de su relación con el área que nos ocupa. Las personas con afasia de Wernicke tienen dificultades para entender el habla de otras personas. Además, y a pesar de ser fluido y bien articulado, su discurso suele carecer de significado y está lleno de paráfrasis o situaciones de fonemas por otros similares. Estas alteraciones se dan también en el lenguaje escrito. A continuación hablaremos del fascículo arqueado. Esta es una región cerebral concreta que consta de un conjunto de fibras nerviosas que unen dos de las principales áreas relacionadas con el lenguaje. Estas son las áreas ya anteriormente mencionadas de Broca y Wernicke. Las principales funciones del fascículo arqueado son las siguientes. Nos da información sobre el sonido. Nos da conexión entre Broca y Wernicke. La corteza auditiva primaria es la región del cerebro que es responsable del procesamiento de la información auditiva. Este se localiza en el lóbulo temporal. El cerebro humano está compuesto por dos hemisferios. Por una parte está el hemisferio derecho, el cual se encarga de la intuición, y por el otro está el hemisferio izquierdo, el cual se encarga principalmente del razonamiento. En el hemisferio izquierdo, al encargarse del razonamiento, los que desarrollan mejor esta parte del cerebro son mejores en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito y en su habilidad científica matemática. Además de esto, aunque suene un poco contraproducente, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha.
El hemisferio cerebral derecho controla el pensamiento creativo, la mano izquierda, la fantasía, el talento musical y todas las actividades artísticas que podemos desarrollar. Se especializa en la percepción visual y espacial, más que en las palabras y conceptos. Su manera de encarar el mundo no es lineal, ordenada y secuencial. Observa la realidad de un modo global, es decir, no se detiene en las partes que componen un todo, sino en lo que ellas conforman en conjunto. El lado derecho del cerebro está más ligado a la intuición y a los sentimientos. Yo siento que el conocer las zonas cerebrales nos ayuda mucho a comprender cómo es que nuestro sistema nervioso funciona y cómo es que es posible que podamos llevar a cabo la comunicación hablada. Y pues el aprendizaje que me dejó realizar esa actividad, pues sí fue bastante, debido a que ahora puedo comprender más cómo es que nuestro cerebro funciona y cómo se desempeña en diferentes actividades. La primera pregunta es, ¿de qué te sirve conocer las zonas cerebrales relacionadas con el lenguaje? Y mi respuesta es que es un dato que comúnmente ignoramos, sin embargo, nos ayuda a entender más el cómo trabaja nuestro cerebro. La segunda pregunta es, ¿qué aprendizajes obtuviste después de realizar esto? Y pues aprendí en dónde se encuentran las áreas de mi cerebro y para qué sirven. Bueno, algunas. Y la pregunta 3, ¿disfrutaron de la dinámica? ¿Por qué? Sí disfruté de la dinámica y pues porque fue interesante investigar sobre las funciones de algunas áreas de mi cerebro que por lo normal no las hubiera buscado por mi cuenta. Yo creo que conocer las zonas cerebrales relacionadas con el lenguaje nos puede funcionar para comprender de una mejor manera cómo es que funciona nuestro sistema nervioso al momento en el que nosotros estamos hablando y realizando acciones al mismo tiempo. Y los aprendizajes que obtuve al realizar este reto son que pues supe las funciones del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que pues la verdad solo recordaba que eran invertidas las funciones de las manos. Creo que es importante conocer las partes cerebrales que trabajan en el lenguaje, ya que esto te puede permitir el desarrollar mejores habilidades a la hora de expresarte oralmente, lo cual te puede ayudar bastante en tu vida cotidiana y también en tu vida laboral. Después de realizar esto, yo creo que lo más importante es que aprendimos qué zonas del cerebro trabajan en qué cosa, lo cual te puede permitir el desarrollarte mejor y trabajar en ello para pues tener mejores cualidades. Nuestra conclusión es que con esta actividad, este reto, aprendimos nuevas cosas sobre nuestro cerebro, sus funcionamientos, sus ubicaciones, y a todos nos gustó, nos pareció interesante y fue una actividad bastante creativa.